Hola, mi nombre es Ángel Valle y en esta ocasión voy a abordar un tema especial para los estudiantes del cálculo integral. Este tema se titula fracciones parciales. Y bueno, este tema es muy importante porque para estudiantes del cálculo integral, porque uno de los métodos que se utilizan para la integración precisamente lleva ese nombre, el método de las fracciones parciales. Y en realidad el tema de fracciones parciales no es propiamente un tema del cálculo integral. En realidad este es un tema de álgebra, de la álgebra básica. Y digo esto porque, bueno, se supondría que el estudiante, al llegar a estudiar el cálculo integral, pues ya debería saber este procedimiento algebraico de cómo descomponer una fracción racional, que por cierto, este es otro concepto importante, el concepto de fracción racional o función racional. Debería saberlo cómo separarlo en fracciones parciales. Entonces aquí aunque ya al llegar a veces al cálculo integral no se domina esto porque pues no se aprendió o porque no se enseñó o lo que sea, vaya, independientemente de lo que haya pasado, pero cuando se llega al cálculo integral y cuando se llega al método de fracciones parciales, invariablemente el estudiante tiene que saberlo. Lo haya aprendido antes o no, tiene que saberlo, tiene que aprenderlo, porque el método en ello se basa. Y decía entonces yo que también hay está el concepto de función racional. Entonces, este concepto de función racional es un concepto también de álgebra básica. Y es importante que lo sepamos porque, es decir, ¿qué significa? Porque pues es la manera de poder enfrentar el problema. Es la manera de saber con quién me estoy enfrentando, matemáticamente hablando. Debo saber qué es lo que tengo enfrente, pues para saber cómo tratarlo, ¿no? Entonces, de manera muy general, una función racional es aquella en donde la variable se encuentra en el denominador. Puede ser así, pero puede ser tan compleja como, por ejemplo, 3x cuadrada menos 7x más 2 sobre x quinta que multiplique a x cuadrada más 7 menos x menos 1. Por escribir algo. En realidad esto que escribí no sé ni qué significa, es decir, lo escribí al azar solamente para ejemplificar que así hay expresiones de este tipo que son también, como esta tan sencilla, funciones racionales. Y entonces el tema de fracciones parciales en realidad atiende a este tipo de funciones, a las funciones racionales, a las funciones en donde en el denominador, como vemos aquí, en el denominador se encuentra la variable independiente, ¿no? Bueno, entonces esto es de manera general una función racional, ¿vale? Muy bien, entonces, habiendo conocido las funciones racionales, de aquí salen las fracciones parciales. Es decir, esto, bueno, principalmente algo como esto que está aquí abajo, se debe descomponer
y escribir el mismo ejercicio, pero en fracciones parciales. ¿Ok? Vale la pena decirlo que estas fracciones parciales no van a ser productos, es decir, no es una factorización en la parte de abajo, pero en la parte de arriba no lo es. Es decir, de aquí nos va a quedar una suma algebraica de otros denominadores que también tienen a su variable x, ¿sí? Es decir, se va a factorizar la parte de abajo, ¿sí? Se va a descomponer la parte de arriba y se van a escribir una suma de fracciones que son ellas funciones racionales. Muy bien. Este video en realidad solamente es una introducción al tema de fracciones parciales, con el fin de poder ubicarnos en el tema, porque en otros videos voy a tratar el tema específico de cada una de las situaciones, porque hay varias, y ahorita lo voy a mencionar. Hay varios casos para las fracciones parciales. Entonces, ahorita estoy dando solamente una introducción a esto, ¿sí? Entonces, pero bueno, quise mencionar también lo que es una función racional. Muy bien, vamos a borrar esto. Ahora, déjenme decirles que la clasificación de las fracciones parciales es de la siguiente manera. Se divide, los libros lo hacen por casos, así llaman a la clasificación. Caso 1, caso 2, caso 3 y caso 4. El tema en sí se divide en 4 casos. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre un caso y otro? ¿Sí? Bueno, hablando del denominador, y tal vez lo voy a poner aquí para ahorrar espacio acá. Ponemos de acuerdo al, y aquí lo vamos a poner, denominador. Ok, de acuerdo al denominador de las fracciones que van a quedar, se clasifican en 4 casos. El caso 1 dice que tiene en el denominador factores lineales distintos. Y bueno, aquí entra ahora el concepto de lineales. Y bueno, recordaremos que algo lineal es algo que tiene como máximo exponente el 1. Algo cuadrático es algo que tiene como máximo exponente el 2. Entonces aquí se refiere a factores que su máximo exponente es el 1. Ahorita lo vamos a ver en algunos ejemplos. Luego, el caso 2, de acuerdo a los denominadores, acuérdense que estamos hablando de acuerdo al denominador de las fracciones que vamos a obtener, de las fracciones parciales, o que se obtienen, mejor dicho. Está el caso 2, donde dice que hay factores lineales distintos. Perdón, eso es el primer caso. Lineales que se repiten. Factores lineales que se repiten. ¿Sí? Ese es el caso 2, en donde hay varias fracciones
pero en su denominador hay algunos factores que se repiten. Hay algunos denominadores en esas fracciones que se repiten. Es el caso 2. Ahora, el caso 3 ya y el caso 4 es sobre factores cuadráticos. Aquí le vamos a poner abreviado factores cuadráticos y, como en el primer caso, distintos. Y por último, el caso 4 son factores cuadráticos donde algunos se repiten. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la clasificación y es lo primero que hay que saber para poder pues empezar a hacer las fracciones parciales, que vamos a encontrarnos con esos casos. Ahora bien, bueno, a continuación, entonces ahorita voy a borrar esto y voy a comentar, porque no, repito, en este video no vamos a tratar cada caso específico, solamente de manera muy general para conocer realmente el tema principal. Entonces ahorita a continuación voy a poner los ejemplos y voy a mostrar en dónde están, o cómo van a quedar, o cómo pueden quedar, o cómo podemos identificar que van a quedar los denominadores en una serie de fracciones parciales. Entonces voy a borrar esto. Esto es importante. Caso 1, caso 2, caso 3, caso 4, dependiendo sus características. ¿Ok? Muy bien. Caso 1. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser el caso 1? Y digo cómo puede ser porque ahorita solamente voy a poner un ejemplo, pero pues hay muchas situaciones del caso 1. Igual del caso 2 o del caso 3 o del caso 4, hay muchas situaciones. Pero aquí voy a poner solamente un ejemplo de este caso, de cómo era y cómo debe quedar y cómo lo podemos identificar, ¿sí? Para cuando tratemos ya de manera específica el caso, pues ya tengamos algo avanzado, ¿de acuerdo? Entonces, caso 1, yo aquí tengo, obviamente, los he tomado de un libro para podérselos mostrar a ustedes. Por ejemplo, aquí tenemos uno. X cuadrada más 2x menos 1 sobre 2x cúbica más 3x cuadrada menos 2x. Esto es igual a 1/2 de x más 1/5 sobre 2x menos 1 menos 1 sobre 10 x más 2. Bueno, ahorita pongo el otro caso. Comento este. Decía yo, primer caso, denominadores distintos, lineales y distintos. Lineal y distintos. Esta expresión, después de un procedimiento que la verdad lleva su complejidad, o tiene su complejidad y lleva su tiempo, esta expresión es lo mismo que esto. Y de hecho es lo que tenemos que saber o aprender a hacer si queremos utilizar el método de fracciones parciales en los casos de integración donde hay que usarlo. Esto hay que saber trasladar esto a esto o convertir esto a esto. Tiene su procedimiento específico que inclusive conlleva una solución de un sistema de ecuaciones lineales. Al pasar de aquí para acá, el proceso lleva
una solución de un sistema de ecuaciones lineales. ¿Qué se forma? Bueno, con estos datos. Al final del día, lo que ahorita quiero mostrar y bueno, resaltar es que de esta forma va a pasar a esta. Esta, en el caso 1, en este caso y en todos los casos, pero esta es la función racional. Y esta función racional se expresa en estas fracciones parciales. ¿Sí? Estas son las fracciones parciales. Entonces, una función racional hay que convertirla en fracciones parciales si queremos utilizar el método de fracciones parciales. Tenemos que saber hacer el paso de aquí a acá. ¿Sí? Ahora, por ejemplo, el caso 2. Caso 2. Vamos a ver. Tenemos x cuarta menos 2x cuadrada más 4x más 1 sobre x cúbica menos x cuadrada menos x más 1. Esto es igual, les decía, ya está resuelto. En otro video vamos a mostrar el procedimiento. Más 1 sobre x menos 1 más 2 sobre x menos 1 al cuadrado menos 1 sobre x menos 1. Bien, otra vez. Esta es la función racional y esta es la suma algebraica de las fracciones parciales, o son las fracciones parciales que equivalen a esta función. Por ejemplo, el caso 2 decíamos hace un momento que son denominadores lineales también, pero algunos se repiten. Aquí vemos que este se repite acá y también se repite acá. Aquí el denominador de esta parte es 1. Y déjenme decirles, por ejemplo, que aquí en este caso, en este ejemplo del caso 2, el exponente del numerador, el mayor exponente del numerador es mayor que el mayor exponente del denominador. Y aquí hay otra situación. Por ejemplo, aquí cuando hay mayor exponente arriba que abajo, se trata de otra manera. Aquí primero se factoriza, pero acá, antes de factorizar aquí, hay que hacer una división de polinomios. Una división de polinomios. Haciendo esa división de polinomios, nos va a quedar el resultado de la división y nos va a quedar un residuo. Bueno, de eso y con otro procedimiento donde otra vez hay que utilizar a un sistema de ecuaciones lineales, se llega aquí. Pero bueno, estoy comentando lo que en otro video voy a hacer. Entonces, así como acabo de mostrar aquí, muchachos, caso 1, caso 2, está el caso 3 y caso 4, en donde de una función racional se tienen o se van a obtener fracciones parciales. Bien, de manera entonces muy general, resumen, las fracciones parciales es un método algebraico que viene en los libros de álgebra, por ejemplo el libro de Baldor o cualquiera que hable de álgebra. Son procedimientos algebraicos que se tienen que hacer y que conocer para utilizar o para aplicar o para resolver una integral, ¿sí? Dada una función racional, pasarla a una función, a unas fracciones parciales. Muy bien, esto es la introducción. Revisen por favor los demás videos
que van a por ahí tener especificados si son del caso 1, del caso 2, del caso 3, etcétera, sobre fracciones parciales. Y aparte hay que revisar los videos de integración de fracciones parciales del caso 1. Pero obviamente primero tenemos que saber hacer las fracciones parciales. Por eso, primero tenemos que saber el tema de fracciones parciales. Si hay alguna duda pueden escribirme. Sé que este tema es complejo y es largo, es laborioso. No vamos a ver, es decir, se van a ver los 4, se deben conocer los 4 casos, ¿sí? Y de alguna forma tenemos que conocer también las 4 formas de integración. En esta ocasión ha sido todo. Espero les haya servido esta introducción a las fracciones parciales. Y si tienen alguna duda pueden escribirme. También pueden, si gustan, darle un like por ahí si les gustó el video, la introducción. Y nos vemos en el próximo video, en donde veremos los casos de fracciones parciales de manera ya específica. Gracias.